cómo el Espíritu Santo llena el vacío de la presencia de Dios en tu hogar y familia. Hay un momento en la vida en el que ya no puedes negar lo que está pasando dentro de tu hogar. No es solo cansancio, no es solo rutina, no es solo distancia emocional. Es un vacío real, un espacio espiritual que se ha ido formando lentamente entre las conversaciones, entre las miradas, entre los silencios que nadie sabe cómo interpretar. Ese vacío revela algo más profundo que cualquier problema familiar, porque muestra la ausencia de la presencia que un día trajo vida a tu casa. Y cuando la presencia de Dios deja de ocupar ese lugar, algo más siempre intenta ocuparlo. Hoy quiero hablarte como un amigo que se sienta a tu lado, como alguien que entiende el peso que estás cargando, y también como alguien que sabe que el Espíritu Santo no te ha abandonado. Él está más cerca de lo que crees, observando cada rincón donde la paz se rompió, cada palabra que se quedó clavada en la memoria de tu familia, cada herida que todavía no ha sido tratada. Tú sientes el vacío porque fuiste creado para reconocer cuando falta la presencia, y justamente por eso estás aquí, escuchando esto ahora. El vacío en tu hogar no es una señal de fracaso, es una señal de invitación. Dios no te está mostrando la ausencia para humillarte, sino para despertarte. Porque cuando el Espíritu Santo entra, no entra como un simple consuelo pasajero. Entra como una presencia que reordena, restaura, confronta, sana y transforma el ambiente espiritual de una casa. Él no solo alivia la tensión, Él la desarma. No solo apaga discusiones, Él restaura la raíz que las provoca. No solo trae paz, Él establece un territorio donde la oscuridad pierde su derecho de permanecer. Tal vez tu hogar hoy está funcionando sin alegría, sin unidad, sin esa sensación de protección divina que antes lo hacía diferente. Tal vez sientes que has estado viviendo en modo supervivencia, intentando mantener todo en pie con tus propias fuerzas, mientras algo dentro de ti te susurra que falta una presencia que ya no está tan clara. Esta introducción es para decirte que no estás imaginando ese cambio. Hay una razón espiritual detrás de lo que estás sintiendo. Y también hay una solución espiritual que está por llegar. En los próximos minutos voy a guiarte para entender cómo se forma ese vacío en la atmósfera de una casa y cómo el Espíritu Santo lo llena con una fuerza tan real que transforma incluso lo que parecía imposible. Y quiero que escuches cada palabra con el corazón abierto, porque lo que vas a descubrir no es teoría, es una intervención divina que puede comenzar hoy mismo, en este mismo instante, en tu propio hogar. La atmósfera invisible que gobierna tu hogar. Hay algo que pocas personas se atreven a reconocer, pero tú lo sientes cada vez que entras por la puerta de tu casa. No son los muebles, no es la decoración, no es el orden o el desorden. Es una atmósfera, un clima espiritual que se forma con cada palabra, cada pensamiento, cada herida no tratada y cada emoción que se guarda en silencio. Y aunque nadie hable de eso, esa atmósfera gobierna el ambiente más de lo que cualquier persona imagina. El hogar puede estar lleno de risas o puede estar lleno de un silencio que pesa. Puede tener luz o puede tener una sombra que no se ve, pero se siente. Puede ser un refugio o puede ser un campo de tensión donde todos caminan con cuidado para no despertar algo que ya está latente. Y ese clima no aparece de un día para otro. Se construye lentamente con pequeñas desconexiones, con momentos donde faltó perdón, con oraciones que dejaron de hacerse, con dolores que fueron escondidos para que nadie se preocupara. Tu casa tiene una atmósfera porque tú mismo cargas una atmósfera. Y cada persona que vive contigo también trae la suya. Cuando esas atmósferas chocan, se suman o se contaminan, crean un espacio espiritual que afecta todo.
el sueño, la comunicación, el ánimo, la confianza, la sensibilidad a la voz de Dios. No exagero cuando digo que la atmósfera de una casa puede influir más en el corazón de una familia que muchos sermones, porque es allí donde los pensamientos más profundos toman forma. Hay momentos en los que tu espíritu percibe una tensión que tu mente no sabe explicar. Percibes cansancio sin razón, irritación que aparece de repente o una tristeza que no se sabe de dónde viene. No es sensibilidad emocional, es percepción espiritual. Es tu espíritu tratando de entender un clima que se ha formado sin que te dieras cuenta. Un clima hecho de presiones internas, de expectativas rotas, de angustias que nadie expresó. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar ahora mismo. Esa atmósfera no es permanente y no tiene autoridad sobre tu hogar si el Espíritu Santo decide habitar allí. El mismo Dios que transformó casas enteras en la Biblia por causa de una sola persona, puede hoy transformar la tuya. Así como el viento cambia el clima natural, la presencia del Espíritu Santo cambia el clima espiritual de un hogar sin pedir permiso a los recuerdos, a los errores, ni a las situaciones que crearon ese ambiente. Lo que te voy a mostrar en los próximos minutos es cómo ese vacío que detectas en la atmósfera de tu casa no es un castigo, sino una señal de que la presencia de Dios quiere regresar. Y cuando regresa, cambia no solo el clima, sino el destino emocional y espiritual de toda la familia. Prepárate, porque lo que viene a continuación te hará ver tu hogar con ojos completamente nuevos. Cuando la presencia de Dios se desvanece sin que te des cuenta. Lo más peligroso no es cuando la presencia de Dios se va de un hogar de manera repentina, sino cuando se desvanece lentamente, sin provocar ruido, sin hacer escándalo, sin dejar señales visibles a primera vista. Es un proceso casi imperceptible, porque no ocurre con rebeliones, ni con gritos, ni con decisiones drásticas. Ocurre en los detalles pequeños, en la rutina diaria, en la forma en que el corazón empieza a acostumbrarse a vivir sin la sensibilidad espiritual que antes era natural. Nadie se despierta un día diciendo que ya no siente a Dios en su casa. Lo que sucede es que la sensibilidad se desgasta, la oración se vuelve rara, las conversaciones espirituales desaparecen, el tono del hogar cambia, el ambiente que antes era ligero se vuelve pesado sin razón. La familia empieza a funcionar en un modo donde todos hacen lo que deben hacer, pero ya no hay ese brillo, esa unidad, ese calor que solo la presencia trae. Poco a poco, la casa sigue siendo casa, pero deja de ser hogar. La ausencia de la presencia no siempre se ve en comportamientos externos. Muchas veces se percibe en el cansancio que no se va con dormir, en la pérdida de paciencia que antes no existía, en la sensación de desconexión emocional entre las personas que más deberían amarse. La tristeza deja de ser una visita y se vuelve residente. La ansiedad deja de ser un episodio y se convierte en un estilo de vida. El silencio deja de ser descanso y empieza a ser distancia. Este desvanecimiento sutil hace que la familia entre en un ciclo llamado modo supervivencia. Ya no se vive, solo se resiste. Ya no se disfruta, solo se tolera. Ya no se construye, solo se evita que todo se derrumbe. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos sienten que algo falta, pero nadie sabe cómo ponerlo en palabras. Ese es el signo más claro de que la presencia se está yendo. Todos lo sienten, pero nadie sabe qué hacer con esa sensación. Quiero que escuches esto con seriedad espiritual. Lo que estás sintiendo no es debilidad emocional ni exageración. Es una alerta del espíritu, porque el corazón humano fue creado para percibir cuando Dios está siendo desplazado del centro.
Por eso sientes ese vacío. Por eso notas ese desgaste. No es casualidad, no es coincidencia, es una señal de amor. Es Dios llamando tu atención antes de que ese vacío sea ocupado por algo que nunca debería entrar. Y aquí está el punto clave que abre el camino al siguiente tema. Cuando la presencia de Dios se desvanece, siempre queda un espacio disponible. Un espacio que todos sienten, pero pocos identifican. Ese espacio no permanece vacío por mucho tiempo, porque en el mundo espiritual, los vacíos siempre atraen algo. Y lo que entra en ese vacío define el clima emocional de la casa, el vacío espiritual que la oscuridad aprovecha. Cuando la presencia de Dios empieza a desvanecerse de un hogar, lo primero que queda es un espacio, un hueco profundo que la familia siente sin poder explicarlo. Ese vacío no es abstracto, no es imaginario, no es psicológico, es real, es espiritual. Y en el mundo espiritual, un vacío nunca permanece vacío. Siempre atrae algo, siempre invita algo. Siempre abre una puerta que alguien intentará cruzar. La oscuridad no entra en un hogar porque la familia sea mala, ni porque exista pecado escandaloso, ni porque la gente esté lejos de la iglesia. Entra porque encuentra un espacio disponible, un territorio sin luz, un ambiente donde la fe se apagó un poco, donde la esperanza se enfrió, donde la unidad se debilitó. Y ese terreno vacío se vuelve fértil para que la confusión, el desánimo, la irritación y la pesadez emocional encuentren un lugar donde establecerse. La oscuridad trabaja en silencio. Nunca entra con gritos. Nunca entra con señales dramáticas. Entra disfrazada de cansancio constante, de discusiones pequeñas que se repiten, de malentendidos que crecen sin explicación, de pensamientos negativos que se vuelven familiares. Entra como una voz interna que susurra que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual, que la familia está demasiado rota como para ser restaurada. Ese vacío espiritual se manifiesta en detalles que parecen insignificantes, pero son señales claras. De repente, el hogar se siente más pesado por la mañana. Las conversaciones se vuelven tensas sin motivo. Cualquier comentario se convierte en conflicto. El silencio empieza a incomodar. Las emociones se vuelven más intensas. La paciencia se agota rápido, y aunque nadie lo diga, todos sienten que la atmósfera cambió. No es casualidad, no es mala suerte, no es un mal día. Es el resultado de un vacío que se creó cuando la presencia de Dios dejó de ser el centro del hogar. Y ese vacío le da a la oscuridad la oportunidad de establecer algo que Dios nunca quiso para tu familia. Un ambiente donde reina la distancia, la frustración, el desgaste emocional y el agotamiento espiritual. Pero escucha algo esencial antes de avanzar. Este vacío no es una sentencia final. No es una marca irreversible, no es una derrota, es una advertencia, es una invitación a tomar conciencia de lo que está pasando espiritualmente dentro de tu casa. Porque lo que la oscuridad aprovecha, el Espíritu Santo puede expulsarlo con solo un soplo de su presencia. Y es precisamente ahí donde se abre el camino para lo que viene en el siguiente punto. La entrada del Espíritu Santo no como emoción, sino como el arquitecto divino, capaz de reorganizar cada parte emocional de una familia. El Espíritu Santo como el reconstructor de la arquitectura emocional de tu hogar. Cuando el vacío se instala en una casa y la oscuridad comienza a aprovechar ese espacio, el corazón de la familia se fragmenta en áreas que nadie logra ordenar por sí mismo. No basta con hablar más, no basta con intentar controlar el ambiente, no basta con hacer esfuerzos humanos para cambiar el tono emocional del hogar, porque lo que está roto en lo profundo no puede reorganizarse desde la superficie.
Es aquí donde el Espíritu Santo entra no como un visitante, sino como el arquitecto divino que conoce cada grieta emocional que la familia ha intentado esconder durante años. Él no solo observa el vacío, Él lo entiende. Él sabe por qué surgió, cómo se formó, en qué momento la casa perdió su equilibrio y qué heridas internas provocaron esa atmósfera pesada. El Espíritu Santo trabaja en dimensiones que ningún diálogo humano podría alcanzar. Penetra en la memoria emocional de cada persona, en los recuerdos que marcaron la infancia, en los silencios que se guardaron para evitar conflictos, en los momentos donde el corazón se cerró sin que nadie lo notara. Cuando el Espíritu Santo entra a un hogar, no entra limpiando la superficie, entra tocando lo que nadie quiere tocar: el resentimiento acumulado, la tristeza escondida, las decepciones que se quedaron pegadas en el alma, los miedos que la familia aprendió a ocultar para no parecer débil. Él entra en ese territorio interno donde nacen las palabras hirientes, los comportamientos impulsivos, la distancia emocional y la falta de comprensión mutua. El Espíritu Santo reconstruye la arquitectura emocional desde adentro hacia afuera. Empieza suavizando el corazón más endurecido. Abre espacios de conciencia que nadie esperaba. Hace que una persona sienta compasión donde antes solo había rabia. Hace que otro sienta paz donde solo tenía ansiedad. Hace que un hijo escuche de una forma nueva. Hace que un padre hable de manera más sensible. Hace que un matrimonio recuerde cosas que habían olvidado, que todavía existe amor, pero estaba escondido debajo del cansancio. Esta reconstrucción no es mágica, es profunda, es precisa, es quirúrgica, y solo ocurre cuando el Espíritu entra como Señor del ambiente, no como un concepto espiritual. Él reorganiza el clima de la casa porque reorganiza primero el clima interno de cada corazón. Y cuando el interior cambia, la atmósfera externa se transforma inevitablemente. Lo que te voy a mostrar en el próximo tema es uno de los momentos más fuertes de todo este proceso. ¿Qué ocurre en el instante exacto en que el Espíritu Santo entra en un hogar con autoridad, con peso, con presencia? Porque cuando Él entra, nada puede permanecer igual. Y ese momento tiene señales claras que tú mismo vas a reconocer en tu vida. El momento en que el Espíritu Santo entra en un hogar, hay un instante, un punto exacto en el que la entrada del Espíritu Santo deja de ser una teoría y se convierte en una realidad palpable dentro del hogar. No es una emoción pasajera, no es un escalofrío, no es una sensación bonita. Es una presencia que entra con autoridad silenciosa, con un peso que ordena, con una paz que desarma cualquier resistencia interna. Ese momento transforma lo que parecía permanente, rompe patrones que ya se habían normalizado y cambia la atmósfera sin necesidad de que nadie diga nada. Cuando el Espíritu Santo entra, lo primero que cambia no es el comportamiento de las personas, sino el ambiente. La casa se vuelve más ligera, el aire se siente diferente, el silencio ya no pesa, al contrario, descansa. La tensión empieza a perder fuerza. Ese cambio ocurre porque la presencia establece un territorio espiritual donde la oscuridad ya no puede moverse libremente. Es como si la luz reclamara lo que siempre le perteneció. Las voces también cambian, no porque todos decidan hablar más suave, sino porque la agresividad pierde su raíz, la impaciencia pierde su impulso, la crítica se vuelve incómoda, la lucha por tener razón deja de ser atractiva. Cuando el Espíritu entra, los corazones empiezan a responder antes incluso de que la mente entienda lo que está pasando. Hay otro signo profundo. La mente se calma. Pensamientos acelerados empiezan a desacelerar. La ansiedad pierde velocidad. El miedo deja de construir escenarios falsos. El estrés deja de controlar el ritmo emocional del hogar.
El Espíritu Santo no solo calma emociones, Él reprograma patrones internos que estaban alimentando la carga emocional de la casa. Y ese cambio se siente, aunque nadie lo diga. También ocurre algo poderoso con el resentimiento. Lo que antes parecía imposible de soltar comienza a perder fuerza. Un recuerdo que dolía demasiado empieza a sentirse más lejos. Una herida que dominaba reacciones emocionales comienza a sanar sin necesidad de explicaciones largas. El Espíritu Santo rompe cadenas invisibles que estaban amarradas a palabras que nunca debieron haberse dicho y a silencios que nunca debieron haberse guardado. Y de manera inesperada surge algo que la familia necesitaba profundamente: descanso. No el descanso de dormir, sino el descanso de existir dentro del hogar sin sentir que se carga una batalla emocional constante. Es como si el Espíritu dijera: yo estoy aquí, ya no necesitas sostener esto solo. Y ese descanso abre el camino para que lo que estaba torcido empiece a enderezarse. El momento en que el Espíritu entra no es dramático, es definitivo, no es ruidoso, es transformador. Y su entrada prepara la casa para algo esencial que será el tema siguiente. Cuando la luz entra, la oscuridad no es negociada ni reducida, es expulsada automáticamente. Esa es la ley espiritual que marca un antes y un después en cualquier hogar que decide abrirle la puerta a Dios. La ley del desplazamiento espiritual. En el mundo espiritual no existe neutralidad. Donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. Donde entra la presencia de Dios, todo aquello que no proviene de Él pierde legalidad, pierde territorio, pierde fuerza. Esta realidad no es simbólica, es una ley tan real como la gravedad. Y cuando el Espíritu Santo entra en un hogar con autoridad, esta ley entra en acción de inmediato. El desplazamiento espiritual funciona de forma sencilla pero profunda. La luz no discute con la oscuridad, no negocia, no razona, no intenta convencerla. Simplemente entra, y su entrada reorganiza todo. El lugar donde la luz se establece deja de ser un espacio disponible para cualquier otra influencia. La luz ocupa, llena, establece, habita. Y la oscuridad, al no encontrar más espacio, debe salir. No porque quiera, sino porque ya no tiene permiso para quedarse. Esto explica por qué, después de la entrada del Espíritu Santo, muchos hogares comienzan a experimentar cambios que la familia no provocó conscientemente. La irritabilidad disminuye sin esfuerzo. Los pensamientos negativos se vuelven menos frecuentes. Las discusiones pierden intensidad. La atmósfera se aclara. La ansiedad que parecía crónica empieza a romperse. La tensión acumulada por años comienza a disolverse. No es casualidad, no es psicología, no es coincidencia, es desplazamiento espiritual. El Espíritu Santo no lucha contra la oscuridad en tu hogar, la reemplaza. Esa es la diferencia. Porque si hubiera lucha, habría desgaste. Pero no lo hay, solo hay establecimiento de luz. Por eso, cuando Él entra, no sientes combate, sientes alivio. No sientes presión, sientes espacio. No sientes caos, sientes orden. Es un cambio tan profundo que incluso quienes no tienen sensibilidad espiritual empiezan a notar que algo diferente está ocurriendo. La ley del desplazamiento espiritual también actúa dentro de las personas. El lugar donde antes habitaba el miedo empieza a llenarse de paz. El espacio que ocupaba la culpa empieza a llenarse de gracia. Las áreas donde dominaba la inseguridad empiezan a llenarse de confianza. Lo que parecía imposible de transformar se vuelve accesible porque la presencia reemplaza lo que antes gobernaba. Y aquí hay algo clave que necesitas entender para el próximo tema. Este desplazamiento espiritual no requiere que toda la familia esté alineada, ni que todos oren, ni que todos entiendan lo que está pasando.
Dios puede iniciar una obra en una casa entera a través de una sola persona que decide abrir su corazón, porque la ley del desplazamiento se activa a través de la presencia, no del número de personas. Y ese es precisamente el puente para lo que viene ahora. Como una sola vida entregada puede convertirse en el punto de giro espiritual para una familia completa, incluso cuando nadie más parece dispuesto a cambiar. El papel de una sola persona para cambiar el destino espiritual de un hogar. En cada historia de transformación espiritual, siempre hay un detalle que se repite. Dios nunca empieza por la mayoría. Él empieza por uno. Una sola persona que decide abrir el corazón. Una sola persona que decide volver a la presencia. Una sola persona que dice, Señor, entra en mi casa aunque yo no pueda cambiar a nadie más. Ese uno es suficiente para iniciar un movimiento que impacta a toda la familia, incluso a aquellos que parecen más lejos, más resistentes o más indiferentes. No necesitas que todos en tu hogar oren, ni que todos crean, ni que todos cambien al mismo tiempo. Dios nunca pidió unanimidad para comenzar un avivamiento. Lo que Él busca es un corazón disponible, y cuando lo encuentra, establece una puerta de entrada espiritual para trabajar en toda la casa. Ese corazón sensible se convierte en la brecha por donde entra la luz, y cuando la luz entra, nada puede permanecer igual. Ese uno se convierte en una lámpara encendida dentro de un ambiente que estaba apagado. Su manera de hablar cambia la atmósfera. Su manera de reaccionar frena discusiones. Su manera de perdonar desarma tensiones. Sus silencios se vuelven paz. Sus palabras se vuelven dirección. Dios empieza a influenciar a la familia a través de esa persona sin que ella lo note del todo. Es como una brasa que, aún pequeña, tiene el poder de encender algo que parecía completamente apagado. Tal vez tú has sentido que estás luchando solo por tu casa. Has sentido que eres el único que ora, el único que intenta traer paz, el único que lleva la carga espiritual. Y crees que eso te debilita, pero es al revés. Eso te señala como la persona que Dios eligió para iniciar un cambio profundo. No porque seas mejor, sino porque fuiste el primero en escuchar su llamado. La Biblia muestra repetidamente que Dios usa a uno para bendecir a muchos. Un José para salvar a una familia, un Moisés para liberar a un pueblo, un Esther para proteger a una nación. Un corazón disponible cambia destinos. El Espíritu Santo no te pide que transformes a tu familia, te pide que abras el camino, que seas el punto de acceso, que seas la vida donde Él puede establecerse primero para luego tocar cada corazón en su tiempo y en su proceso. Dios trabaja por capas, por temporadas, por movimientos internos que nadie ve desde afuera. Y lo que viene en el siguiente tema es una de las formas más impactantes en que el Espíritu Santo obra una vez que encuentra una entrada. Empieza a hablar a tu familia incluso cuando ellos no quieren escucharlo, incluso cuando no oran, incluso cuando están distantes. Dios tiene formas silenciosas, precisas y poderosas de tocar corazones que parecían cerrados. Las conversaciones silenciosas del Espíritu Santo con tu familia. Una de las obras más profundas y misteriosas del Espíritu Santo ocurre cuando Él empieza a hablarle a tu familia sin que ellos lo busquen, sin que ellos oren, sin que ellos comprendan del todo lo que está pasando. Dios no necesita que una persona esté de rodillas para tocar su corazón. Él entra por los pensamientos, por los recuerdos, por los sueños, por los momentos en los que la mente está vulnerable, cansada o abierta sin darse cuenta. Y esas conversaciones silenciosas son muchas veces el inicio de una transformación que tú no puedes provocar, pero sí puedes reconocer. El Espíritu comienza a sembrar pequeñas inquietudes en quienes parecían más duros. Una frase de repente los toca.
Un pensamiento aparece sin explicación. Un recuerdo del pasado despierta algo que estaba escondido. Un deseo de paz empieza a surgir en alguien que siempre fue impulsivo. Una tristeza sin causa aparente abre espacio para que la persona se pregunte por qué se siente así. No lo dicen en voz alta, pero internamente empiezan a sentir una llamada, un movimiento, un empuje invisible hacia Dios. Muchas veces, estas conversaciones silenciosas ocurren de noche, en momentos donde la mente baja la guardia y el corazón puede escuchar cosas que durante el día ignoraría. A veces a través de sueños que parecen simples, pero cargan un mensaje. A veces a través de un despertarse repentino acompañado de una sensación que no entienden. A veces en forma de un pensamiento que se repite: algo tiene que cambiar. No puedo seguir así. Necesito paz. No son pensamientos humanos, son señales del espíritu. También sucede durante el día, en momentos que no tienen nada de espiritual. Mientras alguien lava platos, maneja, trabaja, se ducha o incluso discute. De repente, una frase interna cuestiona sus palabras. Una memoria trae vergüenza saludable. Un impulso los lleva a detener una discusión. Un sentimiento inesperado les hace ver a un familiar con compasión en lugar de irritación. Son pequeñas intervenciones que pasan desapercibidas desde afuera, pero por dentro están moviendo piezas que parecían estáticas. Es importante que entiendas algo. Estas conversaciones no dependen de tu esfuerzo, no dependen de tus argumentos, no dependen de que tú convenzas a nadie. Es Dios tratando directamente con cada corazón, a su ritmo y según su plan. Y aunque tú no lo veas, está sucediendo, porque cuando el Espíritu Santo entra en una casa, ningún corazón queda aislado. Él toca al que parece fuerte, al que parece duro, al que parece indiferente, al que parece perdido. Y lo que viene ahora es una de las partes más necesarias de todo este proceso. Si Dios está despertando corazones silenciosamente, es porque quiere sanar lo que la familia no ha podido resolver por sí misma. Hay heridas invisibles, memorias guardadas, dolores que han moldeado comportamientos, y el Espíritu Santo está listo para entrar en esa profundidad donde nadie más ha sabido llegar. Las conversaciones silenciosas del Espíritu Santo con tu familia. Hay momentos en los que tú estás orando en secreto, tal vez encerrado en tu habitación o caminando en silencio por la casa, y crees que nada está pasando. Pero lo que tus ojos no ven, el Espíritu Santo ya está haciendo. Él no necesita ruido para moverse. Su forma de hablar no siempre es con palabras, a veces es con atmósferas, con miradas que cambian, con pausas que se alargan, con silencios que dicen más que un sermón. El Espíritu de Dios tiene un lenguaje que no depende del oído, sino del corazón, y cuando una persona se conecta con él, toda la casa empieza a escucharlo sin saber que ya está respondiendo. Tal vez hay alguien en tu familia que parece frío, desconectado, indiferente. Pero tú no sabes lo que el Espíritu le ha estado diciendo en la madrugada. Hay personas que despiertan con una tristeza inexplicable, y no es depresión. Es la voz del Espíritu removiendo memorias que necesitan ser sanadas. Esas memorias que nadie menciona, pero que están ahí, escondidas en las habitaciones del alma. El Espíritu Santo se mueve por esos rincones invisibles donde ni tú puedes entrar. Él sabe exactamente dónde colocar su dedo para empezar a sanar lo que parecía olvidado. Y lo hace sin escándalo, sin imposición, sin confrontación directa. Lo hace con una ternura que desarma, con una presencia que invade sin violencia, con una verdad que no acusa, sino que libera. Hay hijos que no entienden por qué de repente sienten un deseo de perdonar. Hay padres que empiezan a ver a sus hijos con una nueva compasión.
Hay parejas que se detienen antes de gritar, no porque alguien los convenció, sino porque el Espíritu tocó su interior en lo secreto. Y todo eso comenzó porque alguien, quizás tú, decidió ser un altar vivo dentro del hogar. Alguien que, sin exigir nada, activó una conversación celestial que comenzó a cambiar el ambiente desde adentro. Porque la atmósfera espiritual de un hogar no depende de gritos ni de reglas, depende de presencia. Y cuando la presencia del Espíritu entra, lo hace con sabiduría, con precisión, con amor profundo. Muchas veces lo que tú interpretas como distancia es en realidad el espacio que Dios está usando para hablarle al otro de una forma que tú nunca podrías. El Espíritu Santo no forza, no manipula, no atropella. Él convence en el tiempo justo, con palabras invisibles, en escenarios internos que solo Él conoce. Él usa sueños para sembrar dirección. Usa pausas para generar reflexión. Usa interrupciones cotidianas para detener el corazón de alguien que iba hacia la amargura. Y tú piensas que no está pasando nada, pero en realidad todo está cambiando en silencio. Cuando tú oras, cuando tú adoras en secreto, cuando decides no ceder al conflicto, cuando eliges el perdón aunque el otro no lo pida, el Espíritu toma esos gestos como llaves que abren puertas espirituales dentro de la casa, y cada habitación empieza a ser visitada, no como una escena mística, sino como una transformación real. La impaciencia comienza a perder fuerza, el desánimo se debilita, el ambiente pesado se aligera. Y eso es porque el Espíritu ya está hablando, ya está obrando, ya está respondiendo. Tú no necesitas ver lágrimas para saber que el Espíritu está tocando. No necesitas escuchar una confesión para creer que el proceso ha comenzado. A veces, el silencio más profundo es la prueba más clara de que Dios está trabajando. Porque el Espíritu no siempre grita. Muchas veces, Él susurra en medio del caos y coloca pensamientos nuevos en mentes cansadas. Y aunque tú no lo notes de inmediato, en el tiempo correcto verás el fruto. Una actitud que cambia, una palabra que sana, una mirada que restaura. Y entonces entenderás que esas conversaciones silenciosas del Espíritu fueron más poderosas que cualquier argumento que pudiste haber ofrecido. Dios no necesita que todos estén de acuerdo contigo. Él necesita solo una puerta abierta, una rendición verdadera, una vida alineada. Y con eso, Él comienza una conversación invisible que transforma lo visible. Porque cuando el Espíritu Santo habla con tu familia, tú puedes descansar. Ya no estás solo en el intento. Ya no eres el único empujando el cambio. Ahora el cielo está hablando dentro de tu casa. Y cuando el cielo habla, la tierra escucha. Y todo lo que parecía seco comienza a florecer. La sanidad de heridas invisibles dentro del hogar. Hay heridas que no sangran, pero gritan. Heridas que no se ven en la piel, pero que se sienten en la forma en que alguien responde, en la manera en que evita mirar a los ojos, en la rigidez de un abrazo que no logra ser completo. Son heridas silenciosas que habitan dentro de las familias, camufladas entre rutinas, escondidas detrás de frases como «estoy bien» o «no pasa nada». Pero el Espíritu Santo no necesita que nadie confiese el dolor para empezar a sanarlo. Él entra con cuidado, con respeto, con una compasión que ninguna terapia puede igualar, y comienza a tocar esas memorias que se convirtieron en nudos emocionales, en cadenas invisibles, en barreras que separan aún dentro de la misma casa. Hay hogares donde la conversación fluye, pero la conexión está rota, donde hay risas en la mesa, pero el alma no está presente, donde todo parece estar en orden, pero dentro hay un cansancio espiritual que no se puede explicar.
Y es ahí donde el Espíritu Santo actúa con mayor poder, porque Él no necesita apariencias, Él busca verdad. Él desciende a las profundidades donde los humanos no saben entrar. Él encuentra la raíz del rechazo, la primera vez que alguien sintió que no era suficiente, el día en que una promesa se rompió y nadie pidió perdón. Él no solo observa el dolor, Él se sienta junto a él, lo escucha, lo valida, lo transforma. No hay herida familiar demasiado antigua que el Espíritu no pueda tocar. No existe un trauma demasiado escondido que Él no pueda traer a la luz sin causar más dolor. Lo hace como solo Dios puede hacerlo, con ternura y con poder al mismo tiempo. Con paciencia, pero también con intencionalidad. Él no viene a exponer, viene a liberar. Y cuando el Espíritu comienza a moverse en un hogar, no busca culpables, busca corazones dispuestos, porque para Él, un corazón que reconoce su necesidad es tierra fértil. Y cuando encuentra uno solo, comienza a derramar un bálsamo que no solo sana al que lo recibe, sino que empieza a cambiar el clima emocional de todos los que están alrededor. Hay hijos que cargan culpas que nunca les correspondieron. Padres que viven con vergüenzas que jamás verbalizaron. Esposos y esposas que duermen juntos, pero viven a kilómetros de distancia emocional. Y tú podrías pensar que se necesita una conversación perfecta, un momento ideal, un acto heroico. Pero no, se necesita una sola cosa: la presencia sanadora del Espíritu Santo. Cuando Él entra, trae claridad sin condena. Muestra la raíz sin destruir. Revela el dolor sin dejarte solo con Él. Él acompaña, consuela, restaura, y poco a poco, lo que antes era un terreno seco comienza a recibir vida. Tal vez haya heridas que tú mismo has causado, otras que recibiste sin haber hecho nada para merecerlas, algunas que heredaste de generaciones anteriores, sin saberlo. Pero nada de eso está fuera del alcance del Espíritu. Él no tiene límites generacionales ni bloqueos emocionales que lo detengan. Él puede entrar donde nadie pudo entrar. En la mirada de tu padre que nunca aprendió a decir te amo. En la voz quebrada de tu madre que siempre calló para no herir. En las lágrimas internas de un hijo que no se siente visto. El Espíritu Santo entra, no para repetir el pasado, sino para reescribir el futuro. Y en ese proceso hay dolor, porque sanar duele. No porque el Espíritu lastime, sino porque tocar lo profundo siempre activa lo que estaba dormido. Pero ese dolor es distinto. No es el dolor de una herida que se abre más. Es el dolor de una herida que por fin comienza a cerrarse. Es un llanto que ya no es de desesperanza, sino de entrega. Una tristeza que ya no lleva oscuridad, sino una luz nueva. Y es ahí donde se produce el milagro. No un milagro ruidoso, sino el tipo de milagro que solo Dios puede hacer, uno que transforma la historia sin necesidad de reescribir el pasado, porque sana el presente de una manera tan completa que el pasado ya no tiene el mismo poder. Cuando el Espíritu Santo sana una herida invisible, también sana el sistema emocional que gira alrededor de ella. Cambia cómo hablas, cómo reaccionas, cómo escuchas. Cambia tu tono, tu ritmo, tu manera de mirar. Y sin darte cuenta, empiezas a provocar sanidad en otros, porque un corazón sanado se convierte en un canal de sanidad. Ya no repites patrones, ahora abres caminos. Ya no sobrevives en casa, ahora construyes un refugio. Porque cuando el Espíritu cura lo que nadie entendía, tú te conviertes en evidencia viviente de que Dios todavía transforma familias desde dentro.